espacio arquitectónico. Uno de los temas más difíciles de entender en arquitectura, y si es en exteriores, aún más. En los edificios vemos muros, vemos losas, sentimos que estamos adentro de algo. En los jardines, pues solo vemos árboles, plantas. En ocasiones ni siquiera percibimos que tengan un orden en su acomodo y sentimos que estamos afuera. El reto es mostrarles que el espacio externo tiene forma geométrica y por lo tanto se puede estructurar y ordenar igual a como se hace con los edificios. ¿Por qué es difícil entender el espacio arquitectónico? Pues porque es intangible. El cerebro necesita referencias que lo ubiquen. Cuando estamos en un interior, pues tenemos los pisos, las paredes, los muros, y eso es lo que, digamos, nos ubica en un espacio. En los exteriores las referencias son diferentes. Tenemos también pisos, eso nunca falta, pero los alzados pudieran ser plantas, pudieran ser árboles, esculturas. Las cubiertas pueden ser cubiertas parciales, las copas de los árboles y en ocasiones el cielo es en ocasiones nuestra cubierta. Entonces vamos a hacer análisis para entender esto y ver que el espacio sí es arquitectónico en los exteriores, tiene formas geométricas y por lo tanto podemos hacer composiciones. En este primer ejemplo tenemos un espacio abierto. ¿Cuáles son las referencias? Pues tenemos la secuencia rítmica de los troncos de los árboles, tenemos el tratamiento del piso a base de rectángulos que nos indican una línea de profundidad e incluso tenemos las copas de los árboles que hacen la función de cubierta. Y entonces, ¿qué es lo que observamos del lado derecho? Observamos una forma geométrica que pudiéramos trazar, esa forma rectangular, paralelepípedo, que es un espacio direccionado donde están las personas. Esa es la forma geométrica de este espacio. Esas personas que están ahí dibujadas esquemáticamente están adentro de ese espacio y por supuesto que entonces tenemos también otras zonas que podemos llamar afuera de ese espacio. En este segundo ejemplo vemos que tenemos un concepto espacial muy parecido al que vimos anteriormente, aunque está dentro de una ciudad, en fin, pero su forma espacial es semejante, es muy parecida. Y aquí lo esquematizamos y vemos cómo, de nuevo, hay personas que están adentro de ese espacio formado por la secuencia de columnas, de árboles, las copas de los árboles que nos generan una cubierta y las personas también vemos que hay unas que estarían afuera, tanto del lado izquierdo como del lado derecho y unas personas que están adentro. Esto nos demuestra que sí le podemos dar una forma al espacio. En este ejemplo, lo que es los árboles forman volúmenes, lo cual vamos a ver en esta imagen. Como pueden observar, esos volúmenes son la referencia junto con las columnas, claro, y nos están generando un espacio interior a esos volúmenes, que lo marcamos aquí con línea amarilla, que vendría a ser la forma espacial de este conjunto de vegetación. Y aquí ya podemos observar cuál es el resultado geométrico de esta composición, donde estamos viendo volumetrías y formas espaciales. Una vista aérea donde percibimos otra agrupación volumétrica. Aquí en la primera imagen vemos cómo generamos dos zonas perfectamente definidas, la zona en color rojo y la zona en color amarillo. Y si hacemos un más detallado, dibujando la volumetría que se percibe en cada uno de los cuadrantes, vemos cuáles son las referencias espaciales para las personas que están dibujadas ahí en el centro. O sea, todos esos volúmenes generados, que estamos geometrizando también la vegetación, por supuesto, y vemos cómo todos los volúmenes son las referencias de alzado que tienen estas personas. Entonces, la forma general es la que vimos en la primera imagen y esta ya es una más particular. Aquí creo que deben entender ya bastante bien lo que es la generación de formas espaciales.
En primer lugar estamos generando la envolvente volumétrica de los árboles en estos volúmenes en color rojo. Y en esta segunda imagen estamos geometrizando o generando el volumen de los espacios vacíos, los que se ven en color amarillo. Como pueden ver, son formas geométricas perfectamente determinadas. Y este concepto de geometrización del espacio aplica a cualquier nivel. Aquí lo vemos en un ejemplo a nivel de un jardín pequeño y vemos que son exactamente los mismos elementos y de nuevo generación de formas geométricas bastante determinadas. En este espacio interior, con un jardín interior, obviamente la geometría es mucho más fácil de definir porque aquí sí tenemos muchas referencias de muros y losas, pero de nuevo vemos la geometrización y la diferenciación clara entre lo que sería el espacio exterior y los espacios interiores. El concepto de geometrización aplica para cualquier tipo de formas. Aquí vamos a verlo en un espacio abierto circular y vemos cómo vamos a geometrizar los árboles, sus envolventes, y vamos a ver el resultado donde observamos que las personas que están en este espacio, en este jardín circular, las referencias que le dan sentido al espacio, pues son todos los árboles que vemos ahí y también el tratamiento de pisos, porque aquí podemos ver que como diferencian lo que es la zona verde, digamos, de lo que son las calles, pues precisamente nos marcan esa forma circular, le están dando una forma circular al espacio. Este ejemplo es muy parecido al anterior en cuanto a la definición de espacios sobre formas circulares, y aquí vemos que la barrera, podemos decir las paredes, vamos a llamarlo así entre comillas, está siendo formada por los árboles y por todo el elemento vegetal. Entonces tenemos un tope visual hacia un lado y una apertura hacia el otro, hacia la calle, hacia donde están las personas esquematizadas en amarillo. Aquí vamos a marcar, en este ejemplo también circular, un espacio circular unitario. Solamente vamos a marcar el espacio interior, que finalmente es lo que utilizamos. En ocasiones como en esta se puede ver de manera muy clara y muy definida, y hemos visto ejemplos en donde el espacio es mucho más abierto, con más opciones de movimiento. Cerramos este tema con un ejemplo a base de formas cúbicas. Espero que ya los estén observando, pero si no, vamos a poner aquí el esquema. Finalmente, bueno, es una parte de lo que observamos de este jardín, obviamente tiene muchos más aspectos, pero bueno, estamos observando lo que vemos directamente en la imagen. Observen cómo los árboles obviamente son como las columnas que están definiendo el interior donde se encuentra la mesa, y la fuente por su lado, bueno, este espejo de agua genera a su vez otro espacio también de forma cúbica, y no hay formas mejores que otras. Pueden ser muy interesantes cualquier tipo de formas, ya sea con cuadrados, con círculos, con triángulos, formas hexagonales, lo que sea. Lo importante es la manera de usarse y para qué vamos a usar esas formas en un momento determinado. El tema del espacio arquitectónico ya lo hemos tratado en forma particular en anteriores ocasiones. Ahora solo lo hacemos como referencia específica hacia los jardines contemporáneos. Como han observado, en la actualidad el espacio se usa de manera muy diversa, como espacios unitarios, como espacios direccionados, como espacios múltiples, espacios transparentes, articulados, o sea, gran variedad de conceptos espaciales. Entendemos la armonía como la similitud o parecido que existe en un conjunto de dos o más formas. Así puede haber armonía de cuadrados, de triángulos, de círculos, de formas regulares, de formas orgánicas, de colores. Generalmente consideramos que es algo agradable a la vista. La arquitectura en general tiene como base la armonía. Sin embargo, cuando vemos imágenes como la que se muestra, no podemos dejar de pensar en belleza, armonía. Todo es igual, todo es tranquilo, apacible, no hay nada que contradiga entre sí ni con otra cosa. Y en efecto, en la naturaleza
Hay mucha armonía, hay mucha belleza, aunque también existen otros elementos diferentes. Aquí observamos un caso en el cual le llamamos armonía doble, porque por un lado está la armonía generada por todos los troncos blancos y por otro lado está la armonía generada por las hojas amarillas. Entonces ya son dos elementos, por eso le llamamos armonía doble. Veamos ahora aplicaciones en arquitectura y específicamente en jardines contemporáneos. Esta primera imagen pues, nos muestra una geometría muy determinada y vemos que tanto por colorido como por tipos de plantas, aunque no son iguales, pero se siente todo muy armonioso. Tenemos una armonía a base de trazos circulares. De hecho, todo está insertado dentro de un círculo y entonces la armonía se la da la forma geométrica que se utiliza. Dentro de la gran variedad de formas y composiciones que se usan en los jardines contemporáneos, aquí tenemos un ejemplo a base de cuadrados y rectángulos, una armonía doble. Este es uno de mis análisis favoritos, vamos a ver por qué. Si observamos del lado derecho, es una plaza jardín generada a base de triángulos recortados, con una dinámica visual así, con diferentes puntos de vista. Ahora, si observamos del lado izquierdo, donde está tanto el río como el bosque y los cerros, y si los esquematizamos, vamos a ver que hay una gran armonía en cuanto al trazo geométrico de las dos, de todas las formas incluidas. Quiere decir, esta es una armonía con el paisaje. El diseño de los arquitectos armoniza precisamente con el paisaje en base a las formas geométricas utilizadas. Una composición armonizada en base a triángulos con cierta irregularidad, aunque vemos ahí una base de cuadrados también. Aquí pues vemos una secuencia, una armonía en base a círculos, otra con formas irregulares tendiendo a orgánicas, otras claramente orgánicas, otras claramente circulares. Todos estos son ejemplos de la gran variedad que podemos tener en cuanto a armonía. Repetimos, en cuanto a semejanza entre los componentes de una composición. El contraste. ¿Qué es el contraste? Pues va a ser aquello que rompe la armonía, es decir, alguna forma u objeto que es diferente a la base armónica. Se usan para marcar puntos especiales en una composición, en ocasiones el inicio, el remate o puntos de referencia que queramos marcar. Algunas veces también sirve para romper la monotonía en una armonía que nos parezca excesiva. Obviamente los tenemos que usar de manera mesurada. Si se abusa de los contrastes, causan confusión visual. Y aquí comienza la respuesta al sin embargo. Como pueden observar, aún en la naturaleza existen elementos que difieren de su contorno armónico. En esta imagen vemos una armonía de formas orgánicas verdes y sin embargo allá en la parte derecha aparece una forma totalmente diferente, tanto por su forma, que es un envolvente regular, rectangular, por su color, por su textura, y entonces es un contraste que sería algo que es diferente a la armonía. Dentro de esta armonía de rectángulos aparece ahí en el centro de la imagen un hexágono deformado que contrasta totalmente con respecto a la armonía rectangular que observamos. Este es un conjunto armónico de formas cúbicas, sin embargo hay una parte ahí que destaca por su color. Aquí podemos decir que es un contraste por el color que adquiere esa zona más oscura. Aquí, aunque todos son tulipanes, hay un contraste muy marcado por los colores que adquiere cada uno de estos grupos, y también hay un contraste, digamos, por las formas orgánicas que se generan y que se remarcan mucho por la diferencia de colores. En este conjunto de vegetación y muros vemos un contraste geométrico entre las formas orgánicas de toda la vegetación
y las formas geométricas muy determinadas de los elementos sólidos. En este caso observamos algo muy parecido al anterior, contraste de formas orgánicas con respecto a formas geométricas. Este volvería a ser una aplicación, aunque en una escala muy diferente, los cubos sólidos, fuertes, geométricos de concreto y la vegetación. En una escala urbana vemos este contraste tan marcado. Del lado derecho tenemos un esquema a base de triángulos irregulares y del lado izquierdo vemos una curva, quiere decir que están involucradas una serie de círculos. Entonces un contraste de un trazado con círculos contrastando con un trazado de triángulos. La jerarquía se refiere al o los elementos que queremos destacar, que queremos dar importancia, y tienen el mismo uso que los contrastes, o sea, quiere decir, los podemos usar para iniciar, para terminar como remate visual o para algunos puntos que queramos rematar o resaltar. Y de la misma manera podemos tener jerarquía pues por tamaño, por tipo de forma, por posición, por colores, o sea, es algo que lo hace resaltar. Igual que los contrastes, los tenemos que usar adecuadamente, no podemos abusar de jerarquías porque entonces generamos confusión visual. En esta imagen llena de flores y coloridos hay un punto que nos llama la atención con esas bugambilias en color muy llamativo que obviamente destacan sobre el resto del conjunto. Y acá este jardín estilo japonés, vemos como todas esas esferas en color gris nos conducen visualmente hacia ese árbol recortado tipo bonsai y obviamente se vuelve el elemento importante, el remate visual. Este patio minimalista donde el árbol adquiere gran importancia, vemos como los rectángulos todos nos conducen la visual hacia ese punto. En este otro caso es a nivel urbano, esa mancha circular dentro de esa gran plaza en tonos grises, obviamente adquiere un punto de relevancia. En este ejemplo vemos cómo dentro de este esquema de círculos y grandes porciones de agua, la parte donde se encuentra ese gran círculo con esos árboles frondosos, pues nos llama mucho la atención. La jerarquía la pueden obtener tanto elementos vegetales como elementos complementarios, como esta especie de cortina escultórica que está usada para marcar un acceso, o sea, precisamente como un punto focal. Entonces todos los elementos que podamos utilizar son válidos. La jerarquía, al igual que los contrastes, es de gran utilidad para ordenar principio de una composición o el remate visual de una composición, pero se debe usar con cuidado, o sea, me refiero, no puede haber muchos elementos de jerarquía porque entonces compiten entre ellos. En un recorrido pudiera haber varios, pero entonces tienen que ser puntuales y es como empezamos en un lado, rematamos en un segundo punto, nos conduce a un tercer punto, cada uno, pero no deben competir entre ellos, eso es muy importante. Con estos análisis vamos completando puntos importantes en la observación y diseño de los jardines contemporáneos. A la vez nos damos cuenta de la existencia de elementos técnicos de diseño que nos serán de utilidad para valorar objetivamente los proyectos. Nos faltan todavía algunos que vamos a presentar, como son los ritmos, el manejo de pisos, manejo del agua. Eso lo vamos a ver en la tercera parte. Y recuerden esperar el libro Jugando Geometría, Diseño Arquitectónico. Estamos en contacto.